Bienvenidos queridos estudiantes y colegas a mi canal Troya Mat, en donde encontrarán actividades del Ministerio de Educación resueltas semana a semana. Espero que sea de ayuda para sus tareas y no olviden regalarme un like y suscribirse. Vamos a iniciar con las actividades de la semana 2 del proyecto número 1. Y dice, en esta semana se trabajará con la asignatura de Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias Naturales, Estudios Sociales e Inglés. Entonces vamos a desarrollar todas estas actividades y recuerden que también les vamos a dejar un documento que les puede ayudar como una guía para sus tareas. Y se la pueden descargar en la descripción del video. Vamos a dar inicio y dice tema. Desarrollar habilidades para la resolución de conflictos de mi entorno. Actividad 1. El estrés. Y aquí nos está mencionando sobre tipos de texto. Dice, ¿sabías que el estrés es la incomodidad que sientes cuando estás preocupado, asustado, enojado, frustrado o abrumado? Es provocado por las emociones, pero también afecta tu estado de ánimo y tu cuerpo. Dato curioso. A pesar que el estrés es molesto, no siempre es algo mal. A veces el estrés nos ayuda a afrontar situaciones difíciles. Mucho estrés cambia nuestros cuerpos rápidamente y nos ayuda a reaccionar ante una emergencia. Un poco de estrés nos mantiene alerta y nos ayuda a trabajar más. Bueno, ahí nos da la fuente de donde se saca esa información. Y nos dice 1. Conversa con tu familia o con el adulto que te acompaña y definan juntos actividades que les ayude a desestresarse. Identifica cuál vas a realizar cada día de la semana. Define una duración, lugar y hora. Toma como referente la tabla a continuación. Bueno, entonces aquí como podemos observar tenemos una tabla en donde están describiendo los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y aquí en el día lunes nos da un ejemplo y dice 15 minutos diarios. Y la actividad aquí son ejercicios de respiración. Vamos a ver. En nuestro documento ya hemos desarrollado una tablita. Nosotros le hemos hecho hasta el día viernes. Por ejemplo, aquí dice el lunes, que está con el ejemplo de la ficha que dice 15 minutos diarios de ejercicios de respiración. El día martes puede ser 15 minutos de meditación. El día miércoles 15 minutos de masajes o ejercicios de yoga. El día jueves pueden ser 15 minutos saltando la cuerda en el patio. El día viernes pueden ser 15 minutos de jugar a las escondidas pues con la familia. Entonces todas estas actividades se encaminan para que nosotros dejemos de lado el estrés, toda la situación que estamos viviendo. Entonces esto nos ayuda a canalizar nuestras energías y a recobrarlas también. Entonces vamos a continuar. Sigamos con la ficha y dice, recuerda que escribir un texto corto sobre lo que pensamos y sentimos también nos ayuda a desestresarnos. El texto es un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la palabra oral. Entonces, aquí nos están dando algunos tipos de textos y aquí hay una clasificación en base a la finalidad y a la estructura del texto. Por ejemplo, aquí nos habla de los textos argumentativos, científicos, descriptivos, expositivos, epistolares e informativos. Entonces, nosotros nos podemos ayudar de todo ese tipo de textos para crear un texto corto sobre lo que pensamos y el desestresarnos, si eso queremos realizar como una actividad dentro de los días de la tablita. Vamos a continuar y dice 2. Escribe una carta felicitando a una persona que conoces que haya afrontado con una buena actitud el tiempo de confinamiento y manejo del estrés. Pide ayuda en casa para que puedas enviar la carta. Haz una copia para guardarla en tu portafolio del estudiante. Entonces no olvidarse que las actividades que se van haciendo semana a semana se deben guardar en el portafolio porque eso va a ser después evaluado por el profesor. Aquí se ha realizado un ejemplo y dice así, esta pequeña carta. Querida Cristi, después de mucho tiempo de amistad me animo a escribirte algunas palabras en esta carta
para hacerte saber lo mucho que te extraño y también para animarte, ya que pronto pasará esta pandemia y podremos vernos y compartir momentos en nuestro lugar favorito y tomarnos un delicioso helado de los que nos gustan mucho. Quiero felicitarte por la manera en que has tomado este tiempo de confinamiento. Me encanta ver que tu actitud positiva y tu sentido del humor no se han visto afectados por esta situación y que no has dejado que el estrés y la preocupación se adueñen de ti. Deseo de corazón que te encuentres muy bien y gracias por tu amistad. Te extraño mucho y espero vernos pronto. Un abrazo inmenso, atentamente, tu amiga que te quiere y te extraña. Bueno, esto es un ejemplo de una carta que ustedes pueden hacer. Eso ya queda a consideración de cada uno de ustedes. Vamos a continuar. Ahora vamos a continuar con la parte de matemática. En la parte de matemática nos dice actividad 2, números racionales y su representación. Bueno, entonces el tema aquí son los números racionales. Entonces vamos a dar lectura y dice, ¿sabías que los números racionales son aquellos que pueden ser expresados como una fracción? La letra que identifica al conjunto de los números racionales es la Q, es decir, A entre B. Entonces B, en este caso B, que es el denominador, debe ser diferente de 0, donde A representa el numerador y B el denominador distinto de 0. Entonces aquí tenemos en una fotografía los elementos de una fracción. Entonces tenemos el número, en este caso el número 20. Este número 20 se llama numerador. El 57 en este caso se llama denominador. Tenemos la línea que separa al numerador y al denominador. Y todo este número se llama fracción. Recordando que el numerador es el número de partes que tenemos y el denominador es el número total de partes. ¿Ok? Entonces esos son los números racionales, son fracciones, pero también los números racionales están constituidos por los siguientes conjuntos de números. Esto es muy importante. Aquí tenemos un gráfico donde podemos observar el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales que se encuentran aquí con azul están constituidos por los números enteros, recordando que los números enteros son positivos o negativos y el 0 también está incluido, y los números naturales. Entonces podemos observar que un número natural es racional, un número entero también es racional, y dentro de los racionales tenemos a los números decimales, a las fracciones, a los decimales mixtos, a los decimales periódicos y a los decimales exactos también. Entonces aquí en este cuadro de acá tenemos una breve explicación. Por ejemplo, dice es racional. Es un número racional porque puede ser escrito como el cociente de dos números enteros. Entonces, como podemos observar, aquí hay dos números y entre ellos hay un cociente, una división. Aquí el siguiente número es 0,3. Dice, es un número racional porque puede ser escrito como el cociente de dos números enteros. Aquí en este caso, este número es un número decimal exacto y nosotros podemos convertir este número decimal exacto en una fracción. Tenemos el número menos 5 y dice, ¿por qué es racional? Es un número racional porque puede ser escrito como el cociente de dos números enteros. Menos 5 sobre 1. Cuando nosotros tenemos un número entero, positivo o negativo, nosotros lo podemos escribir como una fracción, poniéndole simplemente a la unidad o al número 1 en el denominador. También aquí nos da un breve repaso sobre lo que representan los números racionales, cómo se representan en la recta numérica. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo que nos dice 7 medios, menos 5 medios, 3 medios, menos 1 medio. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que la mitad de 7 es 3,5. Y nos podemos observar que aquí fácilmente lo podemos ubicar. Menos 5 medios, la mitad de menos 5 es menos 2,5, que se encuentra en la parte de acá. Aquí me dice 3 medios, la mitad de 3 es 1,5, por eso está ubicado aquí.
y menos 1/2, que es la mitad de 1, como es negativo, pues entonces sería menos 0,5. Vamos a continuar y dice, los números enteros son parte de los números racionales porque se pueden representar como una fracción cuyo numerador es el número entero y su denominador es 1. El conjunto de los números racionales incluye además a los números decimales. Es lo que ya habíamos explicado. Por ejemplo, aquí nos da algunos ejemplos y aquí tenemos el 0,2222. Este es un número decimal, ¿sí? Acá también tenemos el siguiente número que es 0,3434. El siguiente número que es menos 0,125. Y el siguiente número que es menos 0,7. Acá tenemos el 4 décimos, que es igual a 0,4. ¿Cómo obtenemos este resultado? Dividiendo el numerador para el denominador. Lo mismo aquí tenemos 57 sobre 100, que me da 0,57. En este caso, estos números son números decimales exactos. Aquí tenemos 0,75. Y aquí lo convierte a fracción, recordando que un decimal exacto lo podemos convertir en exacto cuando le escribimos al número, a todo este número sin la coma en el numerador, y en el denominador escribimos la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales. Como tenemos aquí dos cifras decimales, por eso es que aquí están dos ceros. Y lo mismo para el siguiente número. En este caso es menos 0,345, es decir, que este número decimal es negativo. Entonces escribimos en el numerador al número decimal, en este caso sin la coma, que me quedaría 345, y en el denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales. Como tengo 1, 2 y 3 cifras decimales, por eso es que aquí están los 3 ceros. Y dice aquí, a las distintas fracciones se las puede representar como decimales o viceversa. Los números racionales pueden ser expresados y aquí nos da la clasificación de los números decimales. Tenemos los decimales exactos, que podemos observar aquí, ¿sí? Tiene cifras finitas decimales. Tenemos aquí el periódico puro, como podemos observar aquí, tienen una cifra que se repite infinitas veces y esa cifra se llama periodo. Tenemos el periódico mixto, son los números decimales en cuya parte decimal hay una parte periódica y otra no periódica, es decir, hay un número que se va a repetir y hay otro número que no se va a repetir. Eso se le llama periódico mixto. También aquí nos habla de las fracciones homogéneas y nos indica que dos o más fracciones son homogéneas si sus denominadores son iguales. Aquí, como podemos observar, están subrayados de amarillo los denominadores. Todos son 7, entonces por lo tanto les convierte en fracciones homogéneas. En el caso de las fracciones heterogéneas son todo lo opuesto a las homogéneas, porque aquí dice que dos o más fracciones son heterogéneas si sus denominadores son diferentes. Las fracciones reducibles son aquellas que nosotros podemos simplificar, es decir, vamos nosotros a dividirle tanto al numerador como al denominador por un mismo número. Vemos aquí las fracciones irreducibles, son todas aquellas fracciones cuyo numerador y denominador tienen un divisor común a la unidad, es decir, nosotros ya no podemos simplificarlas más. Fracciones equivalentes, dos fracciones son equivalentes y tienen el mismo valor numérico. Por ejemplo, aquí tenemos 16 cuartos es igual a 4. Recordando que toda fracción es una división, si yo divido 16 para 4, me da a 4. O si es que yo también simplifico esta fracción, me va a dar 4, es decir, 16 cuartos es equivalente con 4. Y vamos a continuar, dice operaciones con fracciones. Bueno, las operaciones con fracciones son suma, resta, multiplicación, división, y después tenemos las operaciones combinadas. En el caso de las sumas y restas, pues nosotros conocemos que si es que tienen en este caso tenemos aquí un ejemplo, si es que nosotros tenemos una suma de fracciones en donde el denominador es diferente, es decir, son fracciones heterogéneas, nosotros vamos a tener que hallar el mínimo común múltiplo, como es el caso que tenemos aquí.
¿Cuáles son los denominadores? En este caso este es el 4 y este es el 10. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a descomponer estos números en sus factores primos. Entonces, por ejemplo, aquí entre el 4 y el 10 puedo sacar la mitad. La mitad de 4, 2, la mitad de 10, 5. Continúo, puedo sacar la mitad de 2, la mitad de 2 es 1. Y para que me queden aquí en las unidades, pues aquí yo puedo sacar la quinta de 5 es 1. Y para hallar el mínimo común múltiplo, lo que voy a hacer es multiplicar estos números que se encuentran aquí. 2 por 2, 4, y 4 por 5, que son 20. Entonces, este número que se encuentra aquí viene a ser el mínimo común múltiplo, y vamos a hacer lo siguiente. Este número lo vamos a dividir para el primer denominador. Por ejemplo, 20 dividido para 4 me da un resultado de 5. Este número 5 lo voy a multiplicar por el numerador. En este caso es 3. 5 por 3 y me da 15. Y lo ubico acá. Más 20 dividido para 10, que es a 2. Y 2 por 7, que es 14. Ahora lo que me queda es sumar. 15 más 14, que es 29. 29 veinteavos. Y de esa manera he logrado hacer la suma de las fracciones. En el caso del producto de las fracciones, nos dice que se multiplican los numeradores y los denominadores. De ser posible, se simplifican en el resultado. Entonces, para multiplicar fracciones, lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar numerador por numerador, es decir, entre numeradores y entre denominadores. Y en el caso de acá, si nosotros podemos simplificar, lo hacemos. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, 7 por 4 por 5, 140. 2 por 3 por 4, 24. Y vamos a ir simplificando, y de esa manera me va a dar esta fracción que dice 35 sextos. También tenemos el cociente de fracciones o la división, y dice se multiplica la primera por el inverso de la segunda fracción, de ser posible. Aquí tenemos el ejemplo, dice 12 quintos dividido para 4 25avos. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a conservar la primera fracción tal como está. 12 quintos, 12 quintos. Y ahora lo que voy a hacer es invertir la siguiente fracción. Al momento que yo invierto, esta división se convierte en multiplicación. Y invierto. Lo que estaba en el denominador pasa al numerador, y lo que estaba en el numerador pasa al denominador. Y esto se ha convertido en una multiplicación o en un producto de fracciones. Y ya habíamos dicho que para el producto de fracciones multiplicamos los numeradores, en este caso 12 por 25, 300, y los denominadores 5 por 4, 20. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es sacar o es simplificar. Entonces, por ejemplo, aquí podemos sacar la veinteava de 21 y la veinteava de 315. 15 dividido para 1, 15. Y vamos a continuar. Ahora tenemos también la parte de las operaciones combinadas. Aquí ya combinamos todo, es decir, sumas, restas, multiplicación, división, también el transformar un decimal puro a una fracción, de un decimal exacto a una fracción y viceversa. Es decir, aquí nosotros vamos a aplicar ya todas las operaciones aprendidas. Y dice, les propongo el siguiente reto del apasionante mundo de los números racionales. Uno investiga cómo está compuesto el conjunto de los números racionales. Bueno, aquí ya lo habíamos explicado, pero vamos a extendernos un poco. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo más claro de cómo está compuesto este conjunto de números. En primer lugar, tenemos los números naturales que nos sirven para contar. De ahí se extiende un poco más y encontramos el conjunto de los números enteros, recordando que aquí está incluido el 0, los números negativos y los positivos. Y extendiéndonos un poco más, ya tenemos los números racionales, que están compuestos por los números naturales, por los números enteros, y en este caso por los racionales, que son fracciones, números decimales, que pueden ser periódicos, periódicos mixtos o exactos. Todos estos números que están aquí son números racionales, ¿sí? Vamos a continuar. Ahora me dice 2. Resuelve las operaciones combinadas de números racionales y encuentra su respuesta.
Bueno, entonces aquí tenemos ya dos ejercicios. El número 2, que son dos ejercicios de operaciones, que ya lo vamos a hacer en nuestra pizarra. Y el número 3, que es un problema de aplicación. Entonces vamos a resolverlo. Nos vamos a ir a nuestra pizarra para darle solución. Ahora en nuestra pizarra vamos a leer lo que nos dice el ejercicio 2 y dice: resuelve las operaciones combinadas de números racionales y encuentra su respuesta. Aquí tenemos el ejercicio A, que dice 3,8, y como podemos ver ahí está un sombrero en la parte de arriba del 8, si se le puede decir así, y eso nos indica que ese 8 es un número que se está repitiendo, ese es un periodo. Entonces ahí tenemos un número decimal periódico. Menos 0,25, este número de aquí es un número decimal exacto porque no tiene más cifras decimales, más un medio es igual, y aquí tenemos una incógnita. Entonces nos está pidiendo que resolvamos este ejercicio y lo vamos a hacer. En este caso, como pudimos ver, tenemos aquí un número decimal periódico. Yo este número decimal periódico lo voy a convertir en una fracción. ¿Y cómo lo hago eso? Voy a escribir al número, pero sin la coma. Entonces, sin la coma me quedaría este número como número 38. ¿Ya? Y le voy a restar la parte entera. ¿Cuál es la parte entera? Es el número 3. Entonces sería 38 menos 3 sobre la línea de fracción, y en el denominador voy a escribir tantos 9 como cifras tenga el periodo. Entonces, como podemos observar aquí, el periodo solo tiene una cifra, por lo tanto yo solo ubico un solo número, 9, menos, este es el proceso para pasar de un número periódico puro a una fracción. Ahora, lo que voy a hacer es convertir este número decimal exacto a una fracción. ¿Cómo lo hago? Igual voy a escribir este número sin la coma, entonces me quedaría 25. Sí, el 0 ya no se lo tome en cuenta ahí porque ya no tiene ningún valor, sin la coma. Y lo que voy a hacer en el denominador es escribir la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales. En este caso tenemos una cifra, dos cifras decimales, por lo tanto aquí sería 1 y 2, sería 25 sobre 100, y a esto vamos más un medio. Y listo. Bueno, entonces ahí vamos a continuar. En el caso de esta fracción yo puedo simplificar. Puedo sacar la 25ava. La 25ava de 25 es 1 y la 25ava de 100 es 4. ¿Sí? Estoy simplificando. Estoy dividiendo tanto el numerador como el denominador por 25. Continúo y digo 38 menos 3 es igual a 35. Entonces me quedaría aquí 35 novenos menos, aquí ya me queda la fracción equivalente que es un cuarto, más, y tengo aquí un medio. Listo. Más, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner igual. Como podemos observar, aquí tenemos la operación entre fracciones que tienen diferente denominador. Por lo tanto, voy a tener que sacar entonces el mínimo común múltiplo, y lo que voy a hacer es sacar aparte los denominadores. 9, 4 y 2. Voy a escribir una línea y empiezo. Entonces, entre estos tres números puedo sacar la mitad. Voy a sacar la mitad. La mitad de 9 no puedo. La mitad de 4 es 2. La mitad de 2 es 1. ¿Qué más puedo sacar? Puedo sacar la mitad. La mitad de 2, 1. Ya tengo este 1, ahora me falta descomponer este número. Voy a sacar la tercera de 9, 3. Y la tercera de 3, que me da 1. Y la multiplicación de estos números me va a dar como resultado el mínimo común
múltiplo. Entonces vamos a multiplicar. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 3, que me da el resultado de 36. Y este es mi mínimo. ¿Ya? Con este mínimo lo que yo voy a hacer es extender una línea y voy a trabajar con este número. 36. Lo que voy a hacer ahora es este denominador lo voy a dividir para los denominadores de las fracciones. Y digo, 36 dividido para 9 es a 4. 35 me da 4 por 35. 4 por 35 que me da un valor de 140. 140 menos, continúa, menos 36 dividido para 4 que me da 9. 36 dividido para 4 que me da a 9. Y este 9 multiplicado por el 1 me da 9 más 36 dividido para 2 que me da a 18 y 18 por 1 que me da 18. Listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es operar estos números que se encuentran aquí. 140 más 18 que me da 158 menos 9 que me da a 149. 149 sobre 36 y listo. Entonces no puedo simplificarlo, entonces se quedaría hasta ahí. Entonces esta sería mi respuesta del primer ejercicio. Y vamos ahora al segundo ejercicio. Vamos ahora al literal B. Entonces, como podemos observar, es este ejercicio. Tenemos dentro de un paréntesis y me dice 2/3 menos 4/6 más, entre paréntesis, 2/3 elevado al cuadrado. Entonces, para simplificar un poco nuestro trabajo, lo que voy a hacer es simplificar esta fracción que se encuentra aquí. Entonces digo, la mitad de 4, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 6 es 3, ¿sí? Entonces voy a trabajar con eso. Entonces, como podemos observar, aquí tengo 2/3 menos 2/3. Pues si nos damos cuenta, tenemos la misma fracción. En este caso, el 2/3 que se encuentra aquí es positiva, menos este 2/3 que se encuentra acá está diciendo que le reste, ¿no es cierto? 2/3 menos 2/3, pues va a ser 0, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Y aquí me dice 2/3 y todo esto elevado al cuadrado. Y entonces tengo aquí 2/3 menos 2/3, esto es 0, más, y voy a resolver aquí esta potencia. Entonces aquí voy a utilizar, puedo utilizar dos propiedades. La primera que me dice si tengo una fracción, una sobre b elevado a la n, entonces yo puedo hacer lo siguiente, es a la n, es decir, el numerador elevado al exponente sobre el denominador también elevado al exponente, o también puedo aplicar la potencia, es decir, como en este caso me dice 2/3 al cuadrado, pues simplemente pondré aquí 2/3 por 2/3, ¿sí? Cualquiera de las dos formas está bien y nos va a salir el mismo resultado. Entonces vamos a resolver. Sería 2 por 2, 4, y 3 por 3, 9. Listo. Entonces me quedaría 0 más 4 novenos, pues como podemos observar, cualquier número que se le sume 0 va a darme el mismo número. Entonces esto va a ser igual a 4 novenos. Y
esa sería la solución. Resuelve el siguiente problema. Una caja contiene 448 mascarillas, las cuales se deben acomodar en 3 cajas más pequeñas. En la primera se debe poner 1/8 del total, en la segunda 3/8 y en la tercera 4/8. ¿Cuántas mascarillas van en cada caja y cuántas quedan en la caja original? Vamos a darle solución a este ejercicio. Lo que vamos a hacer es primero sacar los datos, es decir, voy a sacar aquí toda la información que yo conozco, ¿sí? Entonces, ¿qué información me está dando? En primer lugar, lo que me está diciendo es que una caja contiene 448 mascarillas. Entonces, aquí habla de un total de 448. Listo. Dice de las cuales se deben acomodar en 3 cajas. Entonces, esto viene en una sola caja. Ahora, estas nos vamos a tener que acomodarlas en 3 cajas. Entonces, aquí tenemos la caja número 1. Aquí tenemos la caja número 2. Y aquí tenemos la cajita número 3. ¿Ya? Y dice en 3 cajas más pequeñas. En la primera se debe poner 1/8 del total. Y entonces ya me está indicando que voy a poner aquí 1/8. ¿Y cuál es el total? El total es 448. 1/8 de 448. Ya, esto es para la primera caja. Vamos a separar esto. Listo. Y lo siguiente me dice, en la segunda 3/8. Me está diciendo que, bueno, vamos a poner 3/8. ¿3/8 de qué? Del total. ¿Cuál es el total? 448. ¿Ya? Y en la tercera caja me dice que va a ser 4/8 del total. Entonces sería 4/8 por 448. ¿Ya? Y dice, ¿cuántas mascarillas van en cada caja y cuántas quedan en la caja original? Bueno, entonces vamos a darle aquí solución a la caja número 1. Entonces vamos a poner aquí caja 1. Y lo único que voy a hacer aquí es multiplicar. Entonces tengo 1/8 multiplicado por los 448. Ya. Entonces, como esto es un número entero, lo que voy a hacer es completar la fracción con el número 1. Entonces lo que voy a hacer aquí simplemente es aplicar la multiplicación de fracciones, que me dice que multiplique numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Entonces 1 por 448 me da 448, y esto dividido para 8 por 1 que me da a 8. Entonces voy a realizar esta división. Aquí quedarían dos cifras. 44 dividido para 8 es a 5, porque 8 por 5 son 40. Para llegar al 44, 4. Bajo 8. Sería 48 dividido para 8 a 6. ¿Por qué? Porque 6 por 8 es 48. Entonces mi respuesta aquí sería 56. ¿Ya? Eso con la caja número 1. Vamos a resolver la caja número 2. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a multiplicar numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. ¿Ya? Entonces, aquí también puedo simplificar para optimizar mi trabajo. Por ejemplo, aquí puedo sacar la octava 1, y la octava de 448, como ya vimos aquí, es 56. Entonces ahí ya me queda una operación mucho más fácil. 3 por 56, 168, y todo esto dividido para 1 por 1, que es 1. Y 168 dividido para 1, que es a 168. Entonces aquí ya tenemos resuelta la caja número 2.
Ahora vamos a continuar solucionando la caja número 3. Aquí tenemos una multiplicación. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Voy a completar la fracción de este número entero con 1. Entonces lo que voy a hacer ahora es tratar de simplificar también. Aquí puedo sacar, por ejemplo, voy a sacar la octava, 1, y la octava, como ya vimos aquí, que es 56. Entonces me queda aquí la multiplicación de 4 por 56, que es 224, y esto sobre 1. Entonces este número dividido por 1 me va a dar el mismo número, que es decir 224. ¿Ya? Listo, ya tenemos aquí la distribución de las 3 cajas, ¿sí? Entonces en la primera irían 56, en la segunda 168 y en la tercera 224. Pero aquí también me dice, ¿y cuántas quedan en la caja original? Entonces lo que tengo que hacer es sumar y ver cuántas me quedan. Y veamos, 4 más 8 son 12, 12 más 6 son 18, escribo el 8, llevo 1. Entonces sería aquí 6 y 2 son 8, 8 y 5 13 y 1 son 14, llevo 1, 2 y 1 3 y 1 4. ¿Ya? Entonces, como podemos observar aquí, tenemos un total de 448 mascarillas y la caja tenía 448 mascarillas, es decir que en la caja original me quedan 0 mascarillas. Y esa sería la solución para el ejercicio número 3 de matemática. Después de haber terminado la parte de matemática, viene la siguiente actividad, que dice actividad 3, cambio climático. ¿Sabías que el clima del planeta ha experimentado cambios constantes a lo largo del tiempo geológico, entre ellos fluctuantes significativas de las temperaturas medias globales? En toda esta lectura nos habla sobre el calentamiento actual que se ha registrado en la Tierra, y todos por seres humanos somos los que hemos causado esta condición en nuestro planeta. Entonces, en base a ello y a la información que nos dan aquí, nos pide que hagamos la siguiente actividad. Dice 1. Reflexiona. ¿Qué piensas sobre los efectos que el calentamiento global tiene en nuestra vida diaria? ¿Qué imagen elegirías para representar esta idea? Entonces, en nuestro documento hemos respondido de la siguiente manera. Actividad 3. Cambio climático. 1. Reflexiona. ¿Qué piensas sobre los efectos que el calentamiento global tiene en nuestra vida diaria? Pienso que los efectos del calentamiento global son muy peligrosos en nuestra vida diaria. El aumento de dióxido de carbono eleva la temperatura media del planeta, provocando deshielos y un cambio climático repentino e irreversible. Si nosotros no damos un cambio a todas las actividades humanas, pues lamentablemente todo esto va a golpear sobre nosotros y vamos a sufrir esas consecuencias. La siguiente dice, ¿qué imagen elegirías para representar esta idea? Pues imágenes que he bajado de internet y me parecieron muy interesantes, porque en la primera imagen dice última glaciación. Como podemos ver en el dibujo, tenemos bastante hielo. Y si observamos en el segundo dibujo, dice periodo actual interglaciación Holoceno, y podemos observar aquí que la cantidad de hielo es muchísimo menos. Entonces a eso se debe todo este cambio que tenemos nosotros del clima en la Tierra. Y vamos a continuar. Y ahora nos dice, responde la siguiente pregunta. Discute con los miembros de tu familia qué acciones que enfrenten el cambio climático pueden tomar en cuenta para hacerlas en casa. Entonces, alguna de las acciones que podemos hacer nosotros en casa para que esta situación del cambio climático no nos afecte es 1, por ejemplo, apagar las luces de las habitaciones que no estamos ocupando, apagar la televisión si no la estamos viendo, reducir el consumo de productos que traigan envases plásticos, cerrar la llave del agua si no se ocupa, reciclar lo que más se pueda en casa. Son algunas acciones que podemos hacer nosotros y que a la final va a representar una ayuda muy grande a nuestro planeta. Vamos con la siguiente actividad. Dice actividad 4, las guerras como causas de la pobreza en el mundo. ¿Sabías que
Para poder luchar contra la pobreza en el mundo debemos conocer bien sus orígenes y causas. La pobreza en el mundo tiene diversas causas: el colonialismo, la esclavitud, la guerra, las invasiones, y además existen diferentes factores que contribuyen a que perdure en el tiempo una situación de carencia extrema de recursos vitales. Entonces aquí nos sugiere que leamos el texto integrado de Estudios Sociales de 10º año, de la 61 a la 63. Y con esto nos está pidiendo que hagamos un esquema. Entonces aquí nos dice: con base en el texto anterior, dibuja el siguiente esquema denominado las partes del todo sobre la pobreza. Entonces, el objeto, la pobreza, las partes. Entonces aquí en este podemos observar esta barra, y aquí yo he ubicado 3 partes de todo que conforman a esta barrita, y esta barrita habla sobre la pobreza. La hemos dividido en 3 partes en este caso. Y por ejemplo, la primera parte es la mala distribución de la riqueza, que es una parte de la pobreza; la corrupción, que es otra parte de la pobreza; y la ignorancia, que es otra parte de la pobreza. Entonces aquí nos está pidiendo a continuación que nosotros hagamos un análisis de las partes. Entonces aquí, por ejemplo, nos pide que nos planteemos una pregunta para cada una de las partes de la pobreza. Por ejemplo, quedaría aquí: ¿qué sucedería en el mundo si no existiera mala distribución de la riqueza? Si en el mundo hubiera una distribución equitativa de la riqueza, no existiría la pobreza. La siguiente dice: ¿qué sucedería en el mundo si no existiera corrupción? Los habitantes del mundo podrían gozar de los beneficios que tienen por derecho cada ser humano, y no existiría la concentración de la riqueza en grupos elitistas. La siguiente dice: ¿qué sucedería en el mundo si no existiera la ignorancia? Pues para que no exista la ignorancia se necesita de sistemas educativos que nos inculquen el pensamiento crítico, el valor de la lectura, conocer los derechos, deberes y responsabilidades que nos pertenecen como seres humanos, y estar en la posibilidad de exigir, así como de concederlos. Entonces, vamos a continuar. La 3 dice: responde las siguientes preguntas. Vamos a responder esas preguntas que dicen: ¿cómo han influido las guerras en la pobreza en América Latina? Y contestamos de la siguiente manera. Es un ejemplo. Ustedes lo pueden poner lo que ustedes entiendan después de haber leído el texto. Dice: las guerras han influido de manera negativa en los países de América Latina porque han dejado un rastro de pobreza y desigualdad social. Cuando los países de América Latina, con economías débiles, invierten en material bélico para guerras, están restando recursos para inversión en educación, salud y alimentación, provocando un retraso social en sus naciones. ¿Cómo podemos contrarrestar estos problemas sociales, pobreza, guerra, tráfico de personas, drogas, etcétera, en América Latina? Pienso que se puede ayudar a contrarrestar creando oportunidades laborales, abriendo las economías para que exista inversión extranjera y nacional, que se cree un mercado competitivo, y acompañar esta acción con la implementación de un sistema educativo que enseñe a los estudiantes a ser emprendedores y creen sus propias microempresas a partir de sus ideas. Y vamos a continuar con la ficha, y ahora nos habla acerca de actividad 5, ámbito internacional y los conocimientos y habilidades perceptivas. ¿Sabías que el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida? Durán, 1995-36. Entonces aquí nos pide una actividad más, y esta actividad nos dice: prepárate para crear un museo en casa. Y la primera dice: investiga y escribe en tu cuaderno manifestaciones que sean consideradas como patrimonio cultural. Puedes tener una conversación con familiares o vecinos cercanos. Usa el internet, libros, folletos para ampliar tu investigación. Bueno, en este caso aquí hay algunas de las manifestaciones consideradas como patrimonio cultural en Ecuador. He puesto 3 ejemplos: la fiesta de las flores y las frutas, la marimba, fiesta de los inocentes.
En el 2 dice, escoge un patrimonio tangible o intangible que consideres importante para poder rescatar y recrear en el museo de casa. En este caso yo escogí la marimba. 3 dice, imagina y dibuja el patrimonio escogido. Pues entonces ahí, como podemos observar, tenemos algunas personas que están bailando y también tocando marimba. 4. Piensa en un nombre para tu museo en casa. Yo le puse el Museo de la Marimba. 5. Socializa la idea a tu familia de lo que tú crees que es un patrimonio para que te puedan aportar en un mejor desarrollo de la actividad. Un patrimonio es una herencia cultural y la marimba no es solo un instrumento musical, constituye todo un género en el cual se refleja la vida, las relaciones sociales, la identidad, así como un reencuentro con ella. Está presente en la cotidianidad, en los eventos festivos, profanos, mas no en los sagrados. Refuerzan las relaciones y la cohesión social. Es un género musical que se formó en los pueblos afrodescendientes de Esmeraldas. Esta información sacamos pues de la fuente del patrimonio cultural del Ecuador. Dice así: Activity 6. Comparing people. Objective: students will be able to compare people. Entonces dice actividad 6, comparar personas, y el objetivo, los estudiantes podrán comparar personas. 1. Look at Anna's and Tony's IDEs and read examples given in the chart below. Can you make other comparisons between the two kids? Write 3 more comparisons on the lines below. Aquí nos dice: miren las identificaciones de Ana y Tony y lea los ejemplos que se dan en el cuadro a continuación. Puedes hacer otras comparaciones entre los dos niños. Escribe 3 comparaciones más en las líneas siguientes. Entonces vamos a observar aquí. Tenemos aquí la imagen de Ana. Su nombre es Ana, tiene 15 años y es ecuatoriano. Tony tiene 13 años y es colombiano. Use is plus adjective to describe someone's personality. María is friendly. Entonces aquí dice el uso is más el adjetivo para describir la personalidad de alguien. Por ejemplo, María es amigable. Use have, has, to describe a physical characteristic. José has short hair. Entonces dice utilice have, has para describir una característica física. José tiene el pelo corto. Continuamos, dice you can use some short adjectives plus er plus than to compare to people, to places, to animals, to things. Example: Anna is taller than Tony. Por ejemplo, aquí dice puedes usar algunos adjetivos cortos más la terminación er más than para comparar 2 personas, 2 lugares, 2 animales, 2 cosas. Ejemplo: Ana es más alta que Tony. You can add more plus adjective plus than to compare to people, to places, to animals, to things when you are using longer adjectives. Example: Tony is more serious than Anna. Aquí, por ejemplo, dice puedes agregar more más el adjetivo más than para comparar 2 personas, 2 lugares, 2 animales, 2 cosas cuando usas adjetivos más largos. Ejemplo: Tony es más serio que Ana. Y regular adjectives: good, better, bad, worse, far, farther, further. Entonces aquí nos dice los adjetivos irregulares: bueno, mejor, malo, peor, mucho, más lejos. Entonces aquí nos está solicitando que nosotros hagamos 3 oraciones con estos comparativos. Y en la actividad 2 dice record yourself saying the descriptions you wrote in the exercise 1. Then send into your teacher by WhatsApp or email. Entonces aquí nos está diciendo que se deben grabar diciendo las descripciones que escribieron en el ejercicio 1. Luego hay que enviarlo al maestro por WhatsApp o correo electrónico. Entonces aquí
para Tony y Ana, yo he hecho otras oraciones para que ustedes tengan un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la primera. His idea is better than the last one. Entonces dice, su idea es mejor que la anterior. 2. This house is worse than the previous one. Esta casa es peor que la anterior. 3. Neptune is farther to the sun. Neptuno está más lejos del sol. Y listo. Entonces no se olviden de que las oraciones se lo deben hacer más o menos con el ejemplo mostrado, y esos audios ustedes deben enviarlos a su profesor vía WhatsApp o por su email. Y eso es todo, chicos. Muchísimas gracias por haber visto este video. No se olviden de suscribirse a este canal. No se olviden que se pueden descargar este documento para que tengan una guía para su tarea, y nos volveremos a ver por aquí. Muchísimas gracias. Adiós.